En Te digo la otra, Yo no creo que hay unos genios de las cosas que estudian los libros y dicen, esta es la solución. miramos la sociedad desde el laboratorio. Que hay necesidades en el Uruguay que requieren que nos concentremos en esas tareas. Conciencia. Hace algunas semanas, el pasado 7 de mayo, se desarrolló en el Palacio Legislativo el Seminario Regional Empresas Transnacionales, Demandas contra Estados y Captura de la Democracia, el proceso del tratado vinculante como clave para desmantelar la arquitectura de la impunidad. Este título muy largo y que tal vez para muchos y muchas les suene bastante lejano, tiene que ver un poco con la discusión acerca de una iniciativa intergubernamental que se procesa en el seno de las Naciones Unidas para aprobar un tratado internacional vinculante sobre derechos humanos y empresas transnacionales. Y sobre esto, un poco como excusa también para hablar de otros temas, es que invitamos a acompañarnos a Viviana Barreto, que es integrante de Redes Amigos de la Tierra. Muy buenas noches, Viviana. Hola, buenas noches, un gusto. El gusto es nuestro de tenerte aquí en la radio de la universidad. Así que bien, vamos a estar conversando un poco sobre qué implica, sobre de qué se trató este seminario, sobre qué implica este tratado, en qué etapa está y qué implica poder limitar el poder en un sentido de las grandes empresas, de las corporaciones para violar derechos humanos y sobre todo también derechos vinculados con el medio ambiente, ¿no? Y en general un poco también de la situación de cómo se ve hoy el tema medioambiental en el Uruguay, que en los últimos años ha ganado cada vez más espacio en la agenda política de nuestro país, tal vez con lo bueno y lo malo que eso tiene, ¿no? Tal vez porque se empiezan a ver las emergentes de problemas que antes no teníamos mucho en agenda, y también porque también hay una mayor concientización de la gente al respecto, ¿no? Bueno, así que Viviana, si te parece bien, comenzamos conversando un poco sobre de qué se trató este seminario, cuál fue un poco el diagnóstico o las conclusiones que sacaron de allí acerca de cuál es la realidad de América Latina y de Uruguay en esta materia de la instalación de las transnacionales. Bien, capaz primero contarles que el seminario lo organizamos desde Redes Amigos de la Tierra, pero en conjunto con el PIT-CNT, la Central Sindical, y también en el marco de una construcción continental que llamamos la Jornada Continental en Defensa de la Democracia y contra el Neoliberalismo. Y también tuvo el apoyo en particular de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de la Cámara de Representantes y de instituciones como la FESUR en Uruguay y otras, ¿no? Y la discusión que nosotros buscamos instalar es un poco la conciencia, ¿no?, de cómo las empresas transnacionales son cada vez más actores económicos y políticos de poder concreto en nuestras vidas, en nuestras democracias, en nuestras vidas comunitarias, y cómo la acción, desatada, la impunidad bastante descontrolada que tienen las empresas impactan en los derechos humanos, entendidos en la más amplia gama de derechos humanos, los derechos vinculados con los bienes naturales y el derecho a vivir en un medio ambiente sano, pero también los derechos laborales y los derechos políticos, sociales. Y a la salud, ¿no?, de las personas. En absoluto, sí. Y en realidad este seminario buscó, es un proceso, ¿no? Ya venimos trabajando hace mucho tiempo esta agenda, pero es un proceso de instalar algo que, si yo te lo digo así como decir, que las empresas transnacionales sean igualmente responsables por los actos que realizan y que violan los derechos humanos, de lo que son como actores, que haya un balance entre la responsabilidad y los derechos económicos que tienen las empresas transnacionales. Para cualquiera puede ser algo de sentido común, ¿no? Pero en realidad, en las leyes que se da la Comunidad Internacional para Convivir, lo que sucede es que las empresas transnacionales gozan de un montón de privilegios y derechos que les otorgan los estados a través de instrumentos internacionales como son los tratados de libre comercio, los tratados de protección de sus inversiones, pero no son internacionalmente responsables por los actos que realizan y que son atentatorios contra los derechos humanos. Por ejemplo, nosotros en los últimos tiempos hemos visto, pero hasta el cansancio, desastres, crímenes internacionales cometidos por empresas transnacionales que, por ejemplo, en enero de este año, una represa vinculada con la empresa minera Vale en Minas Gerais, en Brasil, se rompió, se quebró y enterró a una población entera en la localidad de Brumadinho. Y ahí 300 personas quedaron enterradas, una población entera que perdió su territorio, o el desastre natural que causó la Chevron en Ecuador, donde arrasó
un territorio impresionante de la Amazonía ecuatoriana, una empresa que con su explotación arrasó con el territorio y no es responsable internacionalmente por ese crimen, ¿no? Ese crimen contra el ambiente y contra la vida. O quizás también algo súper impactante en el 2013 en una empresa vinculada a la industria textil, en Rana Plaza, un edificio se derrumbó y se murieron más de 1.000 personas, en su mayoría mujeres y niñas. ¿Dónde es eso, Rana Plaza? Rana Plaza es en una localidad en Bangladesh. Era un edificio que donde había... Sí, ahora me suena que lo contás la noticia. Sí, fue tremendo, porque en realidad ahí se hizo un edificio dedicado a la producción textil, pero ahí se producían ropa para marcas que probablemente todas y todos hayamos usado en algún momento. Benetton, Gap, el Corte Inglés, muchas marcas muy conocidas en realidad, y bueno, eso dio lugar fue como un golpe en la cara para decir, bueno, ¿quiénes son responsables por estos crímenes? O sea, sí, claro, los talleres que se montan en este edificio son los primeros responsables, pero hay una responsabilidad originaria que está en la empresa que contrata esos talleres y que es la que marca los requisitos de precios, por ejemplo, la forma de producir. Entonces las empresas, en esta dinámica del capitalismo actual, montan su maquinaria de producción a lo largo de todo el globo, ¿no? En todo el territorio planetario, en función de dónde puedan obtener los mayores beneficios, o porque pueden explotar e hiperexplotar trabajadoras y trabajadores, o porque pueden devastar y explotar el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, así como tienen una acción internacional, tienen que ser responsables internacionalmente por los crímenes que cometen. Y lo que sucede es que en realidad el acervo de derechos internacionales de protección, de convenciones internacionales de protección de los derechos humanos, tienen una vigencia absoluta para los estados, tienen una vigencia relativa para las empresas, y lo que pasa es que no son débiles en cuanto a la capacidad que tiene la comunidad internacional para exigir que las entidades internacionales, como son las empresas, cumplan con esos deberes de protección de los derechos humanos. Entonces, la discusión del seminario tiene que ver con, primero, visibilizar la impunidad de la que gozan las empresas transnacionales en virtud de esa arquitectura de acuerdos y de reglas internacionales de las que se valen, y segundo, contar lo que es un proceso de discusión que se da en el marco de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para la creación de un tratado internacional que sea vinculante, es decir, que sea posible de ser obligado, de cumplimiento obligatorio a las empresas y con sanciones, para que las empresas sean responsables internacionalmente por la violación de los derechos humanos que cometen. Esto es una discusión que viene desde el 2014 en el seno de las Naciones Unidas, y que, si vos la pensás del sentido común, parece bastante lógico que exista un instrumento de esa naturaleza, es decir, que los derechos humanos estén por encima de los derechos económicos de las empresas, o sea, los derechos humanos de todas y todos, de las comunidades, ¿no? Que estén por encima de los derechos económicos de agentes súper concentrados, ¿no? Como son las empresas, pero en realidad, en la forma en como el capitalismo y el mundo se dio para su existencia, eso no ocurre. Entonces es una discusión que es muy complicada y que tiene la característica que es muy impulsada por movimientos sociales a nivel internacional y en particular también en esta región del planeta, nuestra América Latina. Entonces ahí tiene el movimiento sindical como un actor súper importante, el movimiento feminista como un actor importante, también el movimiento campesino internacional como un actor fundamental, y también a organizaciones vinculadas al medio ambiente o a la justicia ambiental, como nos gusta más decir en redes, que como es, por ejemplo, Amigos de la Tierra Internacional, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, ese es un poco el marco de discusión que quisimos traer con el seminario, porque, como ustedes saben, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas todos los países tienen un voto, entonces Uruguay está ahí sentado con su silla y tiene que tomar posición y ojalá acompañar esta iniciativa para que podamos tener un instrumento que haga balancear, ¿no?, el poder que tienen las empresas, el poder económico que tienen las empresas y la responsabilidad que deben tener a nivel internacional.
Te queríamos consultar, ¿en qué sentido la llegada durante los últimos años a distintos países de la región de gobiernos más de tinte liberal o incluso conservador, como bueno, puede ser el caso de Brasil, ha acelerado el proceso de la llegada de este tipo de inversiones que nos estás comentando? ¿Te parece que ha influido o que en realidad, digamos, durante la ola progresista también había habido un bueno, avance? Dos cosas. Claro que la época progresista o de gobiernos más críticos con el neoliberalismo no resolvió esta contradicción y siguió habiendo profundización del extractivismo y siguió habiendo políticas de promoción, atracción de inversiones de esta naturaleza que yo les comentaba, ¿no? Otorgando derechos a las empresas que van hasta la capacidad de poder enjuiciar a los estados por su responsabilidad pública en favor del bienestar general, como es el ejemplo claro de Philip Morris enjuiciando al Estado uruguayo hace ya un tiempo, ¿no? Diciendo eso, también es verdad que gobiernos como el de Bolsonaro en Brasil o incluso el de Macri en Argentina, que son absolutamente abiertos al capital transnacional, ¿no? Bueno, es como muy chocante cada vez que Bolsonaro sale a hablar, vos no podés creer lo terrible que dice y pensás que es lo más terrible que puede decir hasta que habla de vuelta, ¿no? Esa visita a Estados Unidos y esa voluntad que prácticamente entregar la Amazonía brasileña a las corporaciones estadounidenses es como... claro, si yo hablo de estas peleas y estos intentos de enfrentar el capital transnacional y vemos los gobiernos que están en nuestros países, es como bastante desesperanzador, ¿no? Claramente estamos en un momento de resistencia y ofensiva, claramente en un momento en donde el capital transnacional tiene las mejores condiciones para avanzar sobre nuestros derechos y las poblaciones y las organizaciones que son la resistencia, sobre todo la resistencia a los territorios, están cada vez más perseguidas, ¿no? La persecución a defensoras y defensores de derechos humanos, a defensoras y defensores de los territorios en países como en Brasil ha crecido un montón. La persecución, el asesinato a militantes sociales está como bastante desatado y la impunidad es cada vez mayor. Por eso a veces creemos que en contextos políticos donde tenemos mucho más para construir, como quizás es el caso de Uruguay, nos hace falta ser un poco más conscientes de esta problemática y quizás tener en cuenta que somos, no diría una luz de esperanza porque tampoco me gusta colocarnos en ese lugar, pero sí somos un lugar donde tenemos buenas condiciones para multiplicar la conciencia, para multiplicar la lucha y como hacer que se comprenda desde el sistema político, que hay que, digamos, tener una política más de enfrentamiento concreto al poder desatado del capital, ¿no? Entonces... Sí, aparte siguiendo un poco tu línea de razonamiento, también para ver si te vamos entendiendo bien lo que nos quieres transmitir, es que, claro, pareciera que los estados nacionales, con sus ordenamientos jurídicos que los tienen, y bueno, algunos países mejor que otros, o con leyes que rigen dentro del territorio, con poderes judiciales más o menos potentes, igualmente quedan desfasados frente a esta lógica de funcionamiento transnacional, ¿no? Porque claro, un estado apenas, en el mejor de los casos, podrá con su ley nacional vigente, plantear alguna multa o alguna sanción a una empresa que está generando un acto que es nocivo, que es peligroso para su población, o que tiene daños concretos para su población, como los casos aberrantes que nos nombrabas como ejemplos, cosas que sucedieron, ¿no? Pero bueno, a esa empresa en realidad no le estás tocando un pelo, porque como mucho, digamos, el problema queda circunscrito al país, la empresa en el peor de los casos pagará la multa que sea o tendrá la responsabilidad que sea dentro de ese país, probablemente ni siquiera pase eso, probablemente no pase nada, pero a nivel de la empresa como un todo, como un organismo que deslocalizado, no va a tener ninguna dificultad para seguir operando en otros lugares, y probablemente ni siquiera en ese propio territorio, pero en el mejor de los casos tendrá que cerrar en ese país, pero no va a recibir sanciones más allá de eso, ¿no? Es así, es tal cual. Quizás lo más importante es entender cómo operan este tipo de empresas. Y en realidad... Eso me parece clave para... Claro, exacto, porque si vos te pones a mirar la política esa de, ¿no? Cuando hablamos de deslocalizar la producción en distintos países, en realidad las empresas operan a través de subcontratadas, empresas subsidiarias de las subsidiarias, claro. Y entonces en el mejor de los casos, y también producto de la liberalización, ¿no? Para mover capitales financieros,
financieros, las empresas nunca van a localizar el centro de su capital en nuestros países, en los países del sur global. Entonces se van a los paraísos fiscales, se van, ¿no?, a las guaridas fiscales, y en el mejor de los casos podrás ir contra la subsidiaria local de la empresa, pero es como decís, no le tocas un pelo en absoluto. Entonces, en realidad, en la medida en que son actores transnacionales, deberían poder ser enjuiciados transnacionalmente, internacionalmente, porque eso es posible. O sea, los estados nacionales, si las empresas consideran que adoptan políticas que van en contra de sus intereses, producto de los tratados bilaterales de inversión, son enjuiciados internacionalmente y tienen que pagar cantidades siderales de dinero a las empresas transnacionales. O sea, en los últimos años los estados de América Latina y el Caribe han sido los más enjuiciados ante tribunales internacionales como el CIADI o tribunales de la Cámara de Comercio Internacional. Bueno, no importa. Y la suma de dinero, para que ustedes hagan una idea, es como más de 2 veces el PBI uruguayo lo que se ha pagado. Entonces, si los estados pueden cumplir con, ¿no?, de esa manera con obligaciones, entre comillas, que no son obligaciones internacionales, ¿por qué no las empresas? O sea, ¿no? La lógica del capital hace que las empresas se desdibujen y las normas internacionales están desfasadas. Entonces, es por eso que la discusión sobre este instrumento es súper importante, ¿no? Que, claro, contanos algo más sobre este instrumento concreto. Vos nos decías, bueno, claro, el sistema internacional en algún punto quedó como desfasado, ¿no? Sí. Hay todo un andamiaje internacional que sí protege el comercio, que sí protege las inversiones. Lo vivimos de cerca con todo el tema Philip Morris, en el cual, bueno, fue un hito porque es de las pocas veces donde un estado logra finalmente salir airoso de uno de esos tribunales. En general, los estados ahí siempre tienen las de perder, porque los acuerdos, los tratados de libre comercio, los acuerdos de inversiones suelen ser tremendamente beneficiosos y parciales a favor de las empresas. Entonces, en general, cualquier normativa, en general, cuando una empresa te denuncia, está documentado, ¿no? Más del 70% de los juicios que hay en contra de los estados, en particular los estados de América Latina, son favorables a las empresas. Claro. Y hay unas lógicas súper perversas de que los jueces que actúan en estos tribunales son abogados dedicados al derecho comercial internacional. Claro. Entonces opera lo que se llama la puerta giratoria, ¿no? Que a veces actúan integrando tribunales, otras veces están asesorando a las empresas y así funciona. Y aunque no funcionara así, por lo menos el enfoque que tienen es mucho más un enfoque del lado del comercio que de la mirada de los derechos de las personas, ¿no? Sí, en absoluto. Y entonces, como contrapartida, todo lo que se llama la lex mercatoria, las leyes que protegen el comercio, las actividades comerciales, tienen estos instrumentos que pueden ser exigibles y que tienen sanciones concretas a los estados. Por otro lado, las convenciones internacionales de derechos humanos, todas ellas, también son exigibles a los estados, pero no son exigibles, ¿no? Claro, pero no son exigibles a las empresas, y las empresas no pueden ser penalizadas de ninguna manera por los crímenes que cometen. Y yo otro comentario respecto al tema del juicio de Philip Morris y eso de que Uruguay salió ganador y vencedor. Nosotros, que también trabajamos mucho en ese momento desde redes siguiendo el caso del juicio, nos importa mucho señalar que es verdad que el fallo fue favorable al Estado uruguayo, pero no solo porque Uruguay no fue remunerado en su totalidad por los gastos que tuvo, ¿no? Porque el Philip Morris tuvo que pagar $7 millones al Estado uruguayo por los gastos del juicio, pero en realidad los gastos fueron un poco más que eso. Nosotros calculamos que fueron en torno a $10 millones de gastos, o sea que ahí hay $3 millones. El pueblo uruguayo le tuvo que regalar $3 millones a este sistema de arbitraje internacional por la demanda de Philip Morris. Ponele que alguien diga, bueno, $3 millones para un Estado no es nada, no sean peleadoras, ¿no? Pero en todo caso, claro que la pérdida mayor es que una política que tiene que ver con la protección de la vida y la salud de la gente pueda ser puesta en cuestión por una empresa que lo que alega es que no le dejamos usar su marca como ella tiene el derecho de usar por las reglas internacionales. Sí, cuestiona la soberanía del Estado de una manera... Es una locura, cuando en realidad estamos hablando de políticas sanitarias que tienen que ver con la vida y que han venido teniendo efectos súper positivos en bajar la prevalencia del tabaquismo como una cosa terrible que se ha querido abatir. Entonces, es una victoria en concreto del caso por el juicio, pero Uruguay sigue sin discutir, por lo menos para nuestra perspectiva, sin discutir en la profundidad
que se requiere el impacto que tiene la vigencia de estos instrumentos de protección de inversiones. Y a veces como que nos encanta, ¿no?, agarrarnos la camiseta y decir, bien, le ganamos a Philip Morris, y en realidad hace falta mucho más discutir y mirar cuáles son todos la gama de acuerdos internacionales que tenemos en vigencia y cómo eso opera frente a las políticas públicas. Porque el caso Philip Morris fue muy claro, pero también ha habido otros casos o de demandas al Estado uruguayo, sí, ¿no?, o de amenaza de demandas. Porque también a veces las empresas lo que hacen es insinuar que tienen ese tratado y esa carta bajo de la manga. Entonces si el Estado se hace un poco el loco con su política pública, bueno, lo podemos llegar a demandar, ¿no? Hay ejemplos varios en ese sentido. No sé, podemos citar desde, no sé, un decreto que buscaba limitar la concentración de farmacias en una misma empresa para asegurar que las farmacias sean accesibles a la población, desde la, no sé, DirecTV con la ley de servicios de comunicación audiovisual y la posibilidad de limitar la cantidad de usuarios, desde el etiquetado de alimentos para controlar el consumo de alimentos transgénicos por parte de la población. O sea, hay múltiples situaciones en las que las empresas hacen valer ese poder y en las que de alguna manera u otra la política pública, que se supone que es en beneficio de todas y todos, se ve afectada, ¿no? Y esa es una discusión que para nosotros no está tan fuerte en nuestro país. ¿Cómo ves esta discusión, Viviana, en el marco político electoral uruguayo concreto, actual, ¿no?, vigente en estos meses? ¿Vos crees que los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay han ofrecido mayores garantías en la defensa de recursos y derechos humanos frente a estas empresas y a este capital transnacional de lo que podría pasar con otro gobierno? Yo creo que claramente hay una conciencia mayor, ¿no?, de la defensa democrática y de que, bueno, que el Estado tiene que poner reglas de juego al capital y a las inversiones y demás. Ahora, de todas maneras, para nosotras sigue primando una mirada bastante cortoplacista, ¿no?, que atiende un poco a que, bueno, que los números macro cierren, que Uruguay siga manteniendo el nivel de crecimiento, o que no se acople a la región en este proceso de recesión que tiene la región, que la inversión de UPM se instale y el famoso grado inversor también, eso, ¿no? Entonces nos parece, y eso que hay una mirada que tiene más que ver con asegurarse la estabilidad económica, ¿no? Esa mirada de corto plazo que no atiende la magnitud de los impactos que tiene la profundización de este modelo, ¿no?, de desarrollo, y creemos que es una discusión que la izquierda se debe mucho más en profundidad. Claro que es como difícil esperar que una discusión de esa naturaleza se dé en un año electoral. En realidad nosotros, más allá que obviamente estamos todas mirando el año electoral y estamos todos atendiendo a lo que dicen los precandidatos y la precandidata, en realidad nosotros hubiéramos querido que la izquierda política, que el frente, más en diálogo con representaciones de la sociedad civil, como es el movimiento sindical, como somos organizaciones como nosotros, hubiera construido una mirada más profunda, ¿no?, que tenga que ver con el largo plazo y con las condiciones de vida que nos generamos como sociedad, ¿no?, frente al impacto que tienen las empresas, ¿no?, y el capital transnacional cuando se instala en nuestro territorio. Claro que la izquierda política no es homogénea y es una discusión que estuvo en todo el proceso programático del frente, pero nosotros creemos que un poco a la lógica del corto plazo, de mantener como esa sensación de Uruguay el país de bienestar, el país donde se sigue generando o donde no se pierde empleo, ¿no?, hay una mirada bastante poco profunda sobre los impactos reales que tienen estas empresas. Y claro que el modelo de producción sustentado particularmente en el agronegocio en estos últimos años se ha venido profundizando. O sea que claro, con efectos ambientales que empiezan a ser evidentes, ¿no? Cosa que hasta hace unos años en el debate público parecía hasta cosa de extremistas, entre comillas, decir, no, como alertar sobre la contaminación de los ríos, sobre la contaminación del agua, poco más que parecía una cosa medio de locos, ¿no? Claro. Bueno, esto, pero mira que en Uruguay que tirás una semilla al piso y está todo bien, o sea, y tomás agua de la canilla y no sé qué. Bueno, en muy poco tiempo hemos empezado a ver que ese país ya no existe más, ¿no? El país de abrís la canilla y tomás el agua no existe más. Sí, y ahora que las floraciones de cianobacterias llegaron a la costa este, llegaron que afectan el turismo, digamos. Y todo el mundo, fue la primera vez que se prestó atención. Claro, ¿no? y en realidad es como un poco tarde, ¿no? A ver, nunca es tarde, obviamente, ¿no? Pero bueno, o sea, se vieron las cianobacterias, se monitorea, los medios van, hacen ¿no? entrevistas, cosas, cuando más o menos desaparecen y se
se puede volver a la playa. Pasa la temporada y el tema está. muere. Y en realidad no hay una discusión profunda de los actores políticos, de decir, bueno, ¿por qué ocurre esto, no? Claro. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que esto no se siga profundizando? ¿Cuáles son las condiciones de explotación que le damos a las grandes empresas del agro, ¿no? Y cuáles son las condiciones de control que ofrecemos a ese sector para que esto no se siga profundizando. Y en realidad es una discusión que no se está dando con la profundidad que se quiere, ¿no? Y hay sí pequeñas luchas como, no sé, la aprobación del Plan Nacional de Agroecología, ¿no? Que para nosotros no es solamente algo, ¿no? Una iniciativa chiquita, concreta, que va a dar instrumentos para la producción de un montón de personas y familias que producen desde otro paradigma, sino que debería ser una política pública promovida desde la izquierda para, de alguna manera, demostrar que otras formas de producción en nuestro territorio son posibles, ¿no? Y que en realidad valorizar a la agricultura familiar y a la agricultura, a la producción agroecológica es fundamental porque es en buena medida la que alimenta a nuestra población, y discutir el modelo, ¿no? de producción que le damos a los grandes emprendimientos. Entonces, la verdad es que es una discusión que está, sí, es verdad, mucho más presente en estos días que en el pasado, pero claro que no con la profundidad que se requiere, y en un año electoral no es el año donde esa disputa, esa contradicción, incluso dentro de la izquierda, que es una disputa por el modelo, no es un año donde se va a saldar, ¿no? O sea, pero ustedes no ven tampoco como una oportunidad en el año electoral de repente exigirle a los candidatos o precandidatos a un compromiso, o llamar a un foro, o llamar de repente estas iniciativas tipo cartas públicas de qué candidato se puede comprometer o no, con qué medidas van a ir por ese lado. Sí, absolutamente. Siempre nosotros, sí, sin duda, vamos a apostar al diálogo y sobre todo a cumplir el rol que tenemos como organizaciones sociales, que es de aportar información, de estar dispuestos a discutir y a debatir, ¿no? sobre las posibilidades que tiene un país como Uruguay para tener un paradigma distinto de desarrollo, y aportar, junto con otras expresiones del movimiento popular organizado, los elementos para que la izquierda política en un nuevo gobierno pueda realmente torcer un poquito el rumbo y efectivamente ejercer un nuevo gobierno, ¿no? Cambiar un poco el rumbo de las políticas, porque si seguimos intensificando y profundizando el modelo, en realidad los resultados van a ser cada vez peores, ¿no? Entonces sí, nosotros vamos a apostar al diálogo. De hecho, hemos conversado ya con varias de los precandidatos, porque hay una lógica de diálogo y de conocimiento y de respeto. Entonces, ojalá que podamos sí tener algún impacto, aunque sea en las intenciones y en la agenda, ¿no? Y en la agenda, sí. Te traigo un poquito más de vuelta el tema UPM, que lo sobrevolamos, ¿no? Que me imagino que para ustedes que están para decirlo en términos amplios, el movimiento ambientalista o en la lucha por los derechos sociales y ambientales, me imagino que está la instalación de UPM, ya cada vez más probable instalación de una nueva papelera en el país, que generó un debate muy importante. Y un poco preguntarte en particular sobre cómo vieron, qué análisis han hecho del proceso de negociación que hizo el Estado uruguayo con UPM, como que ha sido un poco todo entre gallos y medias noches, ¿no? Sí, eso también es algo que es importante señalar, y con algo con lo cual estamos súper preocupadas y preocupados, que es con el poco nivel de diálogo que ha habido en torno a estas negociaciones. En realidad, nosotros accedimos al contrato como cuando ya está, nosotros y en realidad las organizaciones en general, la sociedad en general, cuando ya estaba todo bastante cocinado o cocinado en su totalidad, y estamos bastante preocupados porque entendemos que el Estado uruguayo cede bastante a la empresa en temas de política, no solo, hay aspectos como las cuestiones de política de relaciones laborales, que ha estado bastante en discusión, las políticas educativas, donde la empresa tiene un rol en la formación de personas en temas vinculados a la producción, y también, claro, para nosotros la instalación de una nueva planta de celulosa es como un paso más en la intensificación de ese modelo de producción que absolutamente arrasa contra nuestros bienes naturales. Y la verdad es que no hemos tenido demasiados espacios de diálogo
con las autoridades para discutir en torno a este contrato, y estamos bastante preocupados sobre los impactos que pueda llegar a tener, ¿no? Nosotros, aparentemente el Estado uruguayo está bastante interesado, por no decir desesperado, porque la inversión se concrete, y no entendemos mucho cómo esto no tiene un espacio de discusión más amplio a nivel de la sociedad, ¿no? Y creemos que de alguna manera se menosprecian bastante los impactos negativos que la instalación de esta empresa, con todas las prerrogativas con las que ya va a empezar a operar, no se están teniendo en cuenta, ¿no? Si nosotros decíamos antes que las empresas transnacionales se valen de los acuerdos internacionales para hacer básicamente lo que quieren, en este caso al acuerdo internacional le estamos sumando un contrato con el Estado uruguayo que le otorga aún más beneficios a la empresa, y que lo pone en una posición de decir, bueno, si el Estado uruguayo no hace el ferrocarril, si el Estado uruguayo no construye infraestructura, si el Estado uruguayo no asegura que haya un mecanismo de pacificación sindical, si el Estado uruguayo esto, el otro, nosotros no nos instalamos, y el Estado uruguayo está, como parece, cumpliendo con todos esos deberes para que la producción, la instalación sea posible, y bueno, la verdad que no es un proceso que nos tiene poco preocupados. Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo, y bueno, no hemos visto demasiadas expresiones en el marco de la campaña electoral en torno a este tema, ¿no? Claro. Sirve también como buen caso, como ejemplo, de nada, como ejercicio pensar, ¿no? Frente a este caso en concreto, esta inversión de UPM, si sucediese que UPM, con su actividad impactara de manera negativa en la vida de los uruguayos y las uruguayas, ¿qué recursos tendríamos para enfrentarnos internacionalmente, ¿no? ¿Qué recursos tendría UPM? ¿Qué recursos tendría el Estado uruguayo? Y cómo saldríamos de esa situación? Ahí cuando volvemos como al tema del tratado vinculante, estamos con bastante pocas herramientas, y también es importante decir que el Estado uruguayo, si bien tiene una institucionalidad vinculada con la protección del ambiente, los controles medioambientales, es reconocido que, a pesar de que la INAMA hace un trabajo respetable, es una institución muy débil y que tiene recursos muy limitados para poder cumplir con los controles y el monitoreo ambiental que requiere y que va a requerir un emprendimiento como el de la nueva planta. Entonces sí, la verdad es que la impresión nuestra es que el Estado uruguayo está de manos bastante atadas, y que la empresa tiene muchísimos instrumentos para desenvolver su producción de la manera que entienda en su plan de negocios. Esperamos, el proceso de instalación de la inversión va a ser un proceso largo, y nosotros estamos instando, junto con otras expresiones del movimiento popular organizado, que haya un espacio de diálogo, que tengamos posibilidad de manifestar nuestras preocupaciones, y que podamos actuar no solamente después que está el impacto, no solamente después que está la amenaza de juicio o el juicio, sino que ir actuando antes, ¿no? Aunque tarde ya parece, pero ir movilizándonos antes. Viviana Barreto, integrante de Redes Amigos de la Tierra, te agradecemos mucho este rato que compartiste aquí con nosotros en la radio de la universidad, y bueno, más que bienvenida para seguir conversando de y temas vinculados. Buenísimo, a las órdenes, un gusto, que pasen bien. Vamos arriba, muchas gracias. Chao, chao. Te digo la otra. Las falsedades de burócratas incapaces de ver la realidad, enceguecidos en su soberbia, y la acción de aquellos que lucran con la confrontación. La política dicha desde otro lugar.